Bienvenidos a este estudio bíblico acerca del discipulado básico. Este estudio bíblico llega a ustedes como cortesía de MEVAS 127, que quiere decir Ministerio de Escuela Bíblica Abierta, Salmo 127. Y el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quien les habla es el pastor Jorge Ortiz, ministro licenciado de las Asambleas de Dios, Distrito de Puerto Rico. Si tiene alguna pregunta, puede escribirnos a nuestro email mevas127@gmail.com. Llevaremos nuestro estudio bíblico en vivo a través de Facebook todos los lunes a las 8 de la noche y será retransmitido desde YouTube en MEVAS 127. Usaremos el libro El Discipulado Básico, el ABC del Evangelio, Introducción al Discipulado, por este servidor, Jorge Ortiz. En este libro estaremos tratando los aspectos básicos del discipulado. Espero que lo disfruten. Dios les bendiga. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico. Este estudio bíblico llamado Discipulado Básico, el ABC del Evangelio, Introducción al Evangelio, sacado de este libro del pastor Jorge Ortiz, este servidor. Les habla el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez, pastores licenciados de la Asamblea de Dios, Distrito de Puerto Rico. Y estamos en esta noche en la parte número 7 de nuestro estudio bíblico acerca del Evangelio, del ABC del Evangelio, Introducción al Evangelio. Y vamos a continuar esta noche con nuestro estudio bíblico. Perdón la tardanza, tuvimos problemas técnicos, pero ya gracias al Señor ya todo se ha solucionado y hemos podido subir al aire en esta noche. Como les decía, nuestro estudio bíblico en esta noche será acerca de sanidad divina. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico. La semana pasada hablamos un poquito acerca de las reglas del Señor, ¿verdad? De la estructura de la iglesia, que nosotros creemos en ello. Y en esta hora, pues nosotros vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y vamos a seguir hablando entonces acerca de la sanidad divina. Este estudio bíblico llega a ustedes como cortesías de MEVAS 127. MEVAS 127 quiere decir Ministerio de Escuela Bíblica Abierta, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, como les decía, estamos en esta sección de nuestra fe, en nuestro estudio bíblico del libro el ABC del Evangelio, Introducción al Evangelio. Estamos en nuestra parte que habla acerca de las cosas que nosotros creemos, y estamos en la página del libro. Para aquellos que han comprado el libro se encuentra en Amazon, se puede conseguir a través de Amazon. Vamos a ver, estamos en la página, no estamos muy lejos de donde estamos la otra vez. Aquí. Estamos en la página. Ustedes me disculpan un segundito, ¿verdad? Estamos en la página. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Como les decía. Y vamos a continuar esta noche
hablando acerca de lo que es sanidad divina. Amén. Esta parte de lo que nosotros creemos que es sanidad divina, o sea, que creemos en la sanidad divina, y por eso vamos a hablar ciertos textos que apoyan, ¿verdad?, nuestra fe, que nosotros creemos en ellos. Aunque haya iglesias, ¿verdad?, que hay iglesias y denominaciones en particular que no creen en la sanidad divina. Para estos días ha habido mucho argumento al respecto. Este servidor, igual que las asambleas de Dios, creemos que la sanidad divina todavía es para nuestros días. No ha cesado la gracia de Dios sobre los seres humanos, no ha cesado la potencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y no ha cesado ninguno de los ministerios ni ninguno de los milagros. Todo está todo se continúa como comenzó en el libro de los Hechos. Aunque hay muchas, repito, ¿verdad?, hay muchas denominaciones que enseñan que eso era para el tiempo de los apóstoles. Luego hablaremos de eso. Y también quiero mencionar que, aunque vamos a hablar acerca de sanidad divina, nosotros no vamos a entrar en profundidades en unas áreas en la sanidad divina, porque lo que estamos hablando es de aquellas cosas que creemos en nuestra fe. Por lo tanto, no vamos a entrar en profundidad porque hay un estudio bíblico completamente acerca de la sanidad divina que vamos a colocarlo más profundamente. Bien, vamos a comenzar orando en esta hora. Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, mi Señor, mi Dios. Tú eres Dios misericordioso y Dios bueno, Señor. Gracias porque encontramos en ti, Señor, todo lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, Padre amado, por nuestros hermanos que se están conectando a través del Facebook o a través del YouTube. Te pido que los bendigas, Señor, que nos des sabiduría eterna, Padre amado, sabiduría divina, Señor, que nos llene de tu presencia, Señor. Ayúdanos a poder interpretar adecuadamente tu palabra, mi Señor. Glorifícate en todo, Padre amado, y bendice a cada uno de los hermanos que se han de conectar con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. En esta noche, como bien dije, vamos a hablar un poquito acerca de la sanidad divina. Y la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Y la liberación de toda enfermedad ha sido provista para nosotros en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Es un privilegio de todos los creyentes. Vamos a buscar Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5. ¿Usted lo va a leer, pastora? Yo lo leo. Buenas noches, Dios les bendiga. Dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fíjense que interesante, ¿verdad? Este texto bíblico nos está hablando a nosotros. Esta es la profecía de Isaías. Vamos a colocarlo en posición, ¿verdad? En tiempo y espacio. Esta es la profecía que lanza el Espíritu Santo a través de Isaías, del profeta Isaías, acerca de Jesucristo, acerca del trabajo del Hijo de Dios para limpiarnos del pecado. Ahora bien, Él dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y eso es importante porque estamos hablando del Hijo de Dios. Y lo que el texto nos está hablando aquí básicamente es que Él tomó de nosotros. Él nos quitó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ahora bien, aquí la palabra rebelión está hablando de pecado. Aquí lo que estamos viendo es salvación. Hasta esta parte del texto que hemos leído, desde el 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está hablando de salvación.
y está hablando del pecado de la rebelión. La rebelión es un pecado de desobediencia. La rebelión es un pecado que es rebelarse en contra de la voluntad de Dios, rebelarse en contra de aquello de aquello que Dios quiere de nosotros. Este pecado tiene que ver con la rebeldía, pero más que nada con la desobediencia, porque la desobediencia es el instrumento de Satanás para este pecado. Fíjense que cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, Satanás le dice a Eva que básicamente en el coloquio, la conversación que están teniendo allí, básicamente le dice que Dios está mintiéndoles y que esa fruta no les va a hacer daño, no van a morir. Esa es la mentira. Siembra la semilla de la duda en Eva. Y Eva desobedece el mandato de Dios. Y seguido de ella, su esposo Adán también desobedece el mandato de Dios. Y esa desobediencia se llama rebelión. Aquí se refiere, el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí se refiere a nuestra desobediencia, a lo que Dios quiere hacer. Mi amor, ¿los perros están afuera? Sí. Tráelos. Aquí se refiere al pecado de Adán y Eva. Hay personas que le llaman pecado, ¿cómo se dice? Pecado original, pecado natural, pecado con el cual nace el hombre es el pecado de rebelión, que fue transmitido a través de Adán a toda su descendencia. Así que aquí básicamente se está refiriendo a ese tipo de pecado y a los pecados que nosotros tenemos de rebeldía en contra de Dios. Mas molido, y después dice molido por nuestros pecados. Aquí está hablando de otro tipo de pecados. Está hablando de los pecados que nosotros nos encargamos de hacer. Aunque pueda haber muchas personas que dicen, no, yo nunca he hecho nada malo, yo siempre hago caridad, siempre hago esto, siempre hago lo otro. Saludamos a nuestra capellán Maribel López, que nos está viendo, nuestra hermana Maribel López, que nos está viendo directamente desde Pensilvania, mi hermano Edgar, que nos está viendo desde Huntsville, Georgia. Y también Anielis, Colón, que también nos está viendo. Dios les bendiga a todos. Andrés Vázquez también nos está viendo. Dios te bendiga, Andrés. Y está hablando aquí acerca de los pecados que encima de ese pecado nosotros hemos acumulado. Que por nuestra propia forma de ser, hay personas que dicen, bueno, es que yo no he hecho nunca nada malo. Es que yo no bebo, no fumo, no hablo malo, no corro para aquí, no tiro la piedra y veo al guardia. Aunque hay personas que tienen ese pensamiento, ¿verdad? De que porque ellos no han hecho nada malo dentro del concepto de ellos, que no han hecho nada malo, se han ganado el cielo, creen que van para el cielo y creen que todas las cosas que están haciendo son las cosas, ¿verdad?, que les van a abrir las puertas a los cielos. Hay una sentencia de muerte sobre los seres humanos, que todo pecado, toda persona nace con ese pecado. Y aunque se haya portado muy bien, tiene todavía ese pecado, tiene la sentencia de muerte. Aunque toda persona piensa que ha sido buena, lo que sea, dentro de su mente, de su pensamiento, puede pensar y creer todo esto, pero no es así. Delante de los ojos de Dios no es así. Las personas nacen fuera de lo que es la voluntad de Dios, en el sentido de que como nacen en pecado, pues nacen fuera de lo que es la salvación, que es la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, son hijos de la oscuridad, por ende también hijos de Satanás. Cuando el Señor los rescata y vienen a la luz de Cristo, son hijos de Dios, son hijos de la luz. Ahí las cosas cambian, son muy diferentes. Entonces, todos estos pecados, molidos por nuestros pecados, nosotros los vamos acumulando encima de las cosas que nos pasan a diario, o por ejemplo por el mal rato que pasamos con el jefe en el trabajo, el mal rato que pasamos en la escuela, etcétera. Y obviamente estoy viéndolo desde el punto de vista de una persona que es controlada, que no habla malo, que no bebe, que no fuma, que trata de no hacerle daño a nadie, pero aún así
esa persona está en pecado a menos que venga a los pies de Cristo. Entonces, ya vimos que herido fue por nuestras rebeliones, se trata del pecado original, molido por nuestros pecados, los pecados que estamos cometiendo, ahí está, y hasta ahí solamente está hablando de salvación, no está hablando de sanidad. Mi hermano Edgar dice el libro del discipulado básico, el ABC del Evangelio, correcto, entonces se encuentra en Amazon. Y si usted tiene alguna pregunta, en confianza puede hacerla a mevas127@gmail.com. Bien. El castigo de nuestra paz. Entonces ahora vamos por el castigo de nuestra paz. Entonces este otro punto dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahí todavía aquí está hablando de salvación, no está hablando de sanidad. Aquí está hablando de redención, no de sanidad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, está hablando de pecado, murió por nuestros pecados, sigue hablando de pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, lo que nos merecíamos. Ese castigo de nuestra paz en la eternidad. Personas que mueren sin la salvación, que mueren perdidos en pecado, son personas que van a estar sufriendo eternamente y para siempre, nunca van a estar en paz. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó nuestro castigo. Hasta aquí solamente está hablando de salvación, no está hablando de sanidad. Ahora, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí sí está hablando de sanidad. ¿Y qué es lo que nos está hablando aquí el profeta? La palabra nos está hablando que tanto la sanidad como la salvación van de la mano. De hecho, en el idioma hebreo en que se escribe esta porción de la Biblia, la palabra sanidad viene de la misma palabra salvación. Es la misma raíz. Y no es algo extraordinario de que sea así. ¿Por qué? Porque para Dios la sanidad es integral. No solamente te sana del pecado original, te sana de todo el pecado que has hecho, sino que te sana tu físico, te sana tu mente. Te sana todos tus huesos. Entonces, y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ¿qué quiere decir esta parte de por su llaga fuimos nosotros curados? Quiere decir que Él llevó a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Saludamos a Yamelis Cabreras, que Dios te bendiga, Yam, y a David Jado, Pastor David Jado, Dios le bendiga mucho. Qué bueno que está con nosotros. Así que, cuando usted se refiere aquí, y por su llaga fuimos nosotros curados, ahí sí se refiere a sanidad. O sea, Él nos libró del pecado, del pecado natural, nos libró de los pecados que hacemos, nos libró del castigo y encima de eso también nos da salvación, nos da, sanidad. A eso es que se refiere este texto bíblico. O sea, no podemos ver a través de este texto bíblico y recapitulando, ¿verdad?, en esa área, es que tanto la salvación como la sanidad van de la mano. Para Dios ambas cosas van de la mano. En Puerto Rico hay un cantante que se oye aquí, pero es de la República Dominicana, nuestro hermano Luis Guerra, Juan Luis Guerra, y él tiene una canción que dice que en el cielo no hay enfermedades. Parece que fue al cielo porque ciertamente en el cielo no hay enfermedades. Allí no entra enfermedades, no entra nada sucio, no entra nada que esté contaminado con pecado ni con nada. Ahí solamente entra los que están lavados por la sangre de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que este texto bíblico, nosotros creemos esto. Nosotros creemos que Dios nos provee sanidad divina. Claro, no vamos a entrar en profundidad en una área de la sanidad divina porque unas personas son sanas y porque otras personas no son sanas. Y las diferentes cosas que vamos a tocar en otro tema. Estamos hablando aquí de lo que queremos ahora, de lo que es parte de nuestra fe básica como cristianos. Nosotros creemos que Dios tiene el poder de sanar. Sanar ayer, hoy y siempre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y es eterna. Es eterna. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y si el Señor Jesucristo dice eso y dice que vamos a recibir el Espíritu Santo, o sea, siempre tenemos la oportunidad como cristianos de recibir el Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo
que este estudio bíblico viene a ustedes como cortesía del Ministerio MEVAS 127. MEVAS 127 significa Ministerio de Escuela Bíblica Abierta, Salmo 127. Este que le habla a su servidor, el pastor Jorge Ortiz, y la pastora Wanda Meléndez, ministros licenciados de las Asambleas de Dios, Distrito de Puerto Rico. Continuamos entonces. Así que ya vimos aquí el significado, ¿verdad?, de estos textos que son muy importantes para nosotros. Ahora bien, vamos a buscar Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17. Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17. Siempre les recomendamos, ¿verdad?, si usted viene a este estudio bíblico, tenga una libreta para que haga sus anotaciones. Si no tiene el libro, es muy importante, ¿verdad?, que consiga el libro, pero si no tiene el libro, pues tenga una libreta, ¿verdad?, para hacer sus anotaciones y luego puede reevaluar, si se usa esa palabra, o repasar, que es la palabra que estoy buscando, este estudio bíblico en su casa. Bien. Mateo 8. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Hay una pregunta que nos están haciendo y muy bien, porque la idea de este estudio bíblico es que usted puede hacer preguntas, ya sea a través del Facebook o a través de nuestro correo electrónico. Y la pregunta viene de la hermana Yamelis Cabrera, que dice que si podemos dar ejemplo de lo que es sanidad divina, tiene que ver con sanidad interior. Ok, la sanidad divina tiene que ver, primeramente se entiende que es sanidad divina porque la parte divina es la parte de Dios, no es una sanidad hecha por el hombre. También hay personas que le llaman sanidad sobrenatural. Cuando habla de una sanidad sobrenatural, está hablando de una sanidad que naturalmente no ocurre. De eso que está hablando. Sí, tiene que ver, la sanidad tanto te sana externamente, físico, como las enfermedades, cáncer, huesos rotos. Hay muchos libros de testimonios, por ejemplo, del gran avivamiento que hubo en la calle Azusa. Ese gran avivamiento que hubo en la calle Azusa, yo estuve repasando unos testimonios. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, muy buen libro, a ver si tengo una copia por aquí, no la veo, pero sí, yo sé que tengo una copia, y habla acerca, en algunos capítulos que habla acerca del gran avivamiento que hubo en la calle Azusa, y uno de los testimonios que había era que cuando hubo una persona que fue porque en su trabajo, la máquina le cayó en un brazo y perdió el brazo, fue sin ese brazo, y fue allá para que oraran por él porque tenía mucho dolor. Entonces oraron por él y el Señor le reconstruyó el brazo. Aquí en Puerto Rico nosotros hemos sabido el testimonio, ¿verdad?, acerca del hermano Gigi Ávila, que cuando el hermano Gigi Ávila oraba por las personas, el Señor le ponía oro en las muelas, ¿verdad?, y plata. Y aunque hay muchas personas incrédulas que dicen, bueno, si tiene el poder para poner oro y plata, ¿por qué no se las puso nuevas? Eso es prerrogativa de Dios, primeramente, ¿verdad? Yo no voy a... La pastora por aquí tiene algo que decir. Sí, cuando hablamos de sanidad divina, estamos hablando de más abarcadoramente que hay sanidad instantánea y hay sanidad progresiva. La sanidad interior cae más en la sanidad progresiva porque lleva a cabo unos procesos de la persona irse analizando y aceptando la palabra del Señor en su vida. Ahí es que la persona va sanando interiormente. Amén, amén. Ya iba a eso, pero muy bien, se me adelantó, pero muy bien explicado. La hermana, no se preocupe, hermana Yamelis, porque este estudio bíblico está abierto para todos. La idea es preguntar. La idea es preguntar, no es ninguna molestia para nosotros. Al contrario, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que las personas pues puedan aprender. Entonces, estamos hablando de la sanidad divina.
si es progresiva o si no es progresiva, como nos pregunta nuestra hermana, ¿verdad? Si tiene que ver con la sanidad interior. Bien, sanidad interior también muchas veces se refiere a sanidad de la mente. Hay condiciones mentales en las personas, como lo puede ser puede ser esquizofrenia, como podría ser epilepsia, una serie de enfermedades que usualmente o en estos días, en los últimos 100 años, se han diagnosticado como enfermedades mentales, aunque la mayoría de los casos en la Biblia los menciona como posesión demoníaca, ¿verdad? Y hay que tener un buen balance en ello. Eh, la, lo que es posesión demoníaca y lo que es enfermedad mental, porque sí, por ejemplo, está la depresión. La depresión es un desbalance en los químicos del cerebro y puede crearte depresión, pero también la opresión satánica puede crear depresión, o la preocupación o la sobrepreocupación de por algún problema también puede crear depresión. O un trauma. O algún trauma puede crear depresión, ¿ves? Entonces el cristiano debe ponernos las manos al Señor, porque nosotros no somos adivinos. Nosotros no somos adivinos, tampoco somos agoreros. Los ponemos las manos al Señor, oramos por ellos, y si hay un demonio ahí se tiene que ir en el nombre de Jesús, y si no hay un demonio, esa persona va a recibir sanidad interior. Porque hay personas que le llaman sanidad interior a este tipo de enfermedades, pero como dice la pastora, hay una gran diferencia en la palabra. La palabra habla de sanidades y milagros, y después habla de sanidades milagrosas. Está hablando de dos aspectos diferentes de la sanidad. Cuando hablemos la palabra sanidad, aquí en el Nuevo Testamento, y lo vemos en el griego en que está hablando de una sanidad progresiva, donde Dios va a meter la mano y va a ir sanándote, y la sanidad es segura. Pero también está hablando de sanidad milagrosa, que es la sanidad instantánea. Eso es sanidad milagrosa o milagros de sanidad. Cuando usted ve cuando la palabra habla acerca de los dones espirituales, que habla acerca de milagros de sanidad, se está refiriendo básicamente a sanidades milagrosas. Cuando habla de sanidad solo, está hablando de sanidad progresiva, pero sí ya Dios ha puesto ahí, como por ejemplo, de sanidad progresiva. El ciego, que el Señor Jesús le puso lodo en los ojos y le dijo: vete y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue al estanque de Siloé a lavarse. Él fue en obediencia. Está ciego. Si él hubiera ido a cualquier otro estanque, no se iba a sanar. Por desobediente. Esa es una. Dos, el estanque de Siloé no quedaba a 5 pies de donde estaba al otro lado del pueblo. O sea que él tuvo que caminar por lo menos media milla sin llevarlo a un punto, ¿verdad?, de extremo. El estanque de Siloé está en la parte sur del templo, y en la parte sur, allá abajo, lo último del pueblo, las afueras, era que estaba el estanque de Siloé. Allá se tuvo que ir a lavar, y a veces yo me río, ¿verdad?, porque me lo imagino, en mi imaginación va dándose cantazos por las carreteras. Pero yo probablemente alguien lo llevaba de la mano. Muy bien, probablemente alguien sí lo llevaba de la mano. Entonces, hermana Cabrera, hermana Jan, qué bueno que estoy muy contento de que esté con nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de sanidad progresiva. Si la persona se hubiera dicho: no, yo no me estoy sanando de esto, no veo ningún cambio, pues entonces empieza a declarar palabras negativas contra lo que ya el Señor dijo: no, yo no estoy sano porque mira, estoy igual. No se hubiera sanado. Eso es un ejemplo de sanidad progresiva. Un ejemplo de sanidad instantánea, obviamente, ya lo vemos en la palabra, cuando el Señor le dice a los leprosos que queda limpio: quiero ser limpio, y fue limpio instantáneamente. Pero también habían 3 otras personas que eran leprosos, y entonces ellos se fueron a presentar al sacerdote, y mientras iban de camino a presentarse al sacerdote, fueron limpios. A eso es que se refiere la palabra. Amén. Así que los conceptos de sanidad interna o sanidad interior y sanidad normal son correctos dentro del contexto bíblico. Amén. Muchas gracias por la pregunta, hermana. Bien, así que lo que leyó la pastora en Mateo capítulo 8, versos 16 al 17, dice que cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolencias. Este texto bíblico no solamente es el cumplimiento parte del cumplimiento de esa profecía que habíamos leído ahorita en Isaías, pero nos enseña algo muy interesante. Primero, que Él no rechazó a nadie. Es la voluntad de Dios que todos seamos salvos. Fíjate que cuando le preguntan al Señor Jesús, dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Si el Señor no tuviera la voluntad de sanar a alguien en particular, Él diría, yo vine a sanar a 2 o 3 personas nada más, no a todo el mundo. Así que todos los que fueron a Él fueron salvos. Pero sobre todo quiero señalar y traer sobre la mesa de que aquí todas las enfermedades que está hablando están amarradas a demonios. Y dice, trajeron a Él a muchos endemoniados, y cuando llegó la noche, trajeron a Él endemoniados, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Está conjugando enfermedades y demonios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando vemos la palabra, en la mayoría de los casos, son muy pocos los casos que vemos que la enfermedad no está ligada a un demonio. Les recomiendo que lea los 4 evangelios. Si usted es nuevo en el evangelio, es necesario que usted lea los 4 evangelios. Y si no le gusta leer, haga el esfuerzo por leer. Los psicólogos dicen que la lectura es bueno para ejercitar el cerebro y que atrasa a cualquier problema de Alzheimer y todo eso. Lea, interprete lo que dice la palabra, pero cuando usted lee los 4 evangelios se da cuenta, ¿verdad?, de que la mayoría de las enfermedades, si no todas, están ligadas a demonios. Así que es la voluntad del Señor sanar a todos, y en las Escrituras no encontramos ningún verso bíblico que nos indique que el Señor no estaba dispuesto o se rehusó a sanar a alguien. Vamos a considerar entonces, vamos a Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Aquí hay algo bien interesante y muy bueno que lo veamos. Es mandato del Señor que si está alguno enfermo, que se llamen a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no necesariamente son la gente más vieja de la iglesia, son las personas que son maduras en el Señor. Cuando la palabra menciona ancianos de la iglesia, está mencionando de personas que son maduras en el Señor. Pastores, diáconos, diaconisas, obviamente incluyendo las diaconisas, ujieres, etcétera. Personas que están trabajando en la iglesia y que son personas maduras en la palabra. Y entonces dice que llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Bien, era costumbre, y todavía es costumbre en la iglesia, de ungir a las personas con aceite. El aceite no tiene ningún poder, pero es representación del Espíritu Santo. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, el aceite es una analogía, un símbolo del Espíritu Santo. Y entonces, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Fíjate que no dice sanará, dice salvará. ¿Por qué? Porque está hablando de la misma raíz: salvación y sanidad. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Ya es aquí donde la puerca antorcha el rabo. Porque hay que explicar esto un poquito. Aquí está hablando de sanidad progresiva. No está hablando de sanidad instantánea. Hay personas que se ora por ellos en la iglesia, se van porque pues no sintieron nada, están igual de adoloridos, pero luego el Señor los sana, porque es una sanidad progresiva. En mi iglesia, en la iglesia de nosotros, hubo una vez una hermana que la iban a operar, era la segunda o la tercera vez que le iban a operar de piedra en los riñones, y ya estaba en programación para operarse en esa misma semana, creo que era miércoles, que le iban a operar otra vez de piedra en los riñones. Y ella pidió la oración y oramos por ella. Y cuando ella se fue, obviamente, con el mismo dolor que había venido.
Pero cuando llegó el doctor, llegó súper contenta el otro domingo diciendo, mira, el Señor me sanó porque cuando me chequearon, me hicieron las pruebas antes de ponerme, ¿verdad? En la sala de operaciones, no tenía nada. Y eso es sanidad progresiva. El Señor no necesariamente te va a sanar en el instante. Si es necesario, lo va a hacer. Pero en ocasiones es progresiva. ¿Por qué? Es prerrogativa de Dios. Yo no soy nadie para, ¿verdad?, poner a Dios entre las paredes para preguntarle, ¿por qué estás haciendo esto? No. Ningún ser humano lo es. Sí, la pastora tiene que decir algo por aquí. Sí, yo quiero abundar en un punto que en el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces algunas enfermedades que vienen a nuestra vida es por raíces de amargura que tenemos con otras personas y eso nos enferma el cuerpo. Enojo y cosas así por el estilo traen enfermedad al cuerpo humano. Amén, sí. Eso es muy cierto. La actitud de nosotros también puede traer enfermedades. La palabra es clara en este sentido, ¿verdad? Hay enfermedades que están ligadas a, al coraje guardado, rencor, eh, enfermedad del corazón, de la diabetes, de úlceras, inclusive el cáncer está asociado con enfermedades, con actitudes humanas de desprecio y falta de perdón. El perdón es muy importante. Es liberador. Es liberador, sí. Fíjate que la palabra dice que confesemos nuestros pecados. No está diciendo que vayamos a confesarle a un hombre nuestros pecados, por favor. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. En ese versículo, si tú tienes problemas con esa persona, a esa persona directamente, tienes que ir a... No, pues dígalo duro para que los hermanos lo escuchen. Sí, que el versículo que acabamos de hablarle se refiere, si tú tienes algo contra otra persona, confiesa que estás enojado con esa persona, porque yo siempre digo que el que ofende es porque está ofendido. Y cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido a una persona, nuestro deber como cristiano es decir, mira, yo reconozco que te ofendí con lo que te dije, perdóname. Y ahí libertas a la persona y te libertas tú mismo. Y reciben sanidad los dos. Porque no solamente el que ofende es el que se enferma, también el que está ofendido se enferma porque está dolido por esa ofensa. Amén, eso es así. Bien, vamos a buscar un momentito Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Quiero, aunque no está en el libro, quiero reseñar algo allí que es muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Fíjate que la palabra está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Ahora bien, yo les estaba explicando ahorita que el que nace fuera de Dios, el que nace, la persona cuando nace normalmente no le pertenece al reino de Dios hasta que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, cuando Él viene a ser parte de la familia de Dios, es algo importante que usted pueda entender de que Jehová es tu Padre, el Señor Jesucristo te salvó te salvó por su sacrificio, pero tu Padre es el Señor, tú eres hijo de Dios, y como un padre o un hijo, yo sé que hay aquí padres que nos están viendo, si un hijo nos hace una jugada fea, ¿verdad? Nosotros en nuestro coraje pues le decimos muchas cosas o tal vez lo castigamos, pero si este hijo viene arrepentido delante de nosotros, sería un padre malo, ¿verdad? Aquel que rechaza a su hijo, ¿verdad? Así como el padre se conduele con el dolor de los hijos, dice el Salmo 103, así como el padre se conduele
de su Hijo, así Jehová se conduele de los justos. O sea, Él se conduele de nosotros. Entonces está diciéndonos que si confesamos nuestros pecados, no está hablando de confesarle el pecado a nadie en particular, sino al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es quien se rindió por nosotros. Él fue el que se sacrificó por nosotros. Por lo tanto, Él es a quien tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Y cómo se hace eso? Usted va allí a la esquina donde usted siempre ora y verbalmente confiesa su pecado delante de Dios. Y le pide perdón al Señor Jesucristo. Y Él lo va a restaurar. Dice, ¿qué es lo que dice otra vez? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Él no va a decir, bueno, ok, te voy a perdonar este pecado, pero cuando yo arrebate la iglesia voy a dejarte 3 meses en el infierno de castigo y después te subo al cielo. No. Significa que Él te vuelve a poner en la posición donde tú estabas de hijo. No es como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que en muchas iglesias pues una persona pues comete un pecado y en lugar de restaurarlo lo que hacen es básicamente la persona se va herido de la iglesia. Amén. Entonces, es importante que podamos entender que nuestra confesión debe ser de esa forma. Uno, ¿por qué? ¿Cómo usted, pastor, pero por qué usted está diciendo eso? Si a mí me enseñaron que debe ser así basado, vamos a ver qué es el capítulo 2 de ahí de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Fíjese lo que dice, que va relativamente con ese verso que está hablando, un poquito más adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Fíjate, cuando tú le confiesas a Jesucristo, Él es nuestro abogado. ¿Y qué quiere decir esto? Entre líneas nos está diciendo una cosa importantísima. Dios reconoce que nosotros vivimos en este cuerpo carnal y estamos expuestos a cometer pecados. No estamos exentos de pecar, estamos expuestos todos los días a cometer pecado. Nosotros no somos pecadores, somos santos, pero vivimos en este cuerpo que es carne, que está vendido al pecado, como dice Pablo en Romanos, y estamos expuestos todos los días a pecar. Si cometemos ese pecado, entonces nosotros vamos y confesamos. ¿Por qué está ese texto bíblico ahí? Porque Dios sabe que nosotros vamos a ser tentados y que podemos caer. Por eso, Dios reconoce nuestra situación humana. Y como dice mi hermano, hay personas que dicen, no, que Dios lo perdone. Eso no es perdonar. Yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Sí, uno perdona obviamente y no olvida que esta persona me hizo esto, pero no con rencor. Porque si tú te acuerdas de eso y te das rencor, nunca lo perdonaste. Entonces tienes que realmente perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Y eso es muy importante. El perdón es muy importante. Es tan importante que la palabra dice allá en el capítulo 6, si no me equivoco, de Mateo, dice que si no perdonamos a nuestros deudores, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Cuando leemos el Padre Nuestro al final, dice, porque si no perdonáis a vuestros enemigos o a vuestros deudores, Dios no nos va a perdonar a nosotros. No vamos a alcanzar perdón. Mateo 6. Después del Padre Nuestro está. Sí, voy a buscarlo. La pastora lo está buscando. Así que el perdón es un dato importante, sobre todo en la sanidad, tanto interior como física. El perdón es muy, muy importante. Muchas veces el que ha sido ofendido eres tú. Y dice, no, pero el que fui ofendido soy yo porque voy a pedir perdón. La palabra dice que si tú te acuerdas que alguien, si traes tu ofrenda al alfolí, tu ofrenda al altar, y te acuerdas que alguien te hizo algo, no te dice que si te acuerdas que tú le hiciste algo a alguien, sino que te dice, si te acuerdas que alguien te hizo algo, deja tu ofrenda allí y vete y reconcíliate con él. O sea, vete y pídele perdón. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas sido el ofendido, cuando tú pides perdón, tú te sanas a ti y sana al otro. Hay sanidad para ambos puntos. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Ve? Eso es muy importante el perdón. Saludamos a nuestro hermano Ángel Berríos. Dios te bendiga, Ángel. Qué bueno que nos estás viendo, el primo de Wanda. Sí. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que esto tiene que ver, estamos hablando de sanidad. Y todos estos textos bíblicos que estamos hablando tienen que ver con perdón, pero todos tienen que ver con sanidad, porque el perdón es una de las bases de los fundamentos de la sanidad. Si el Señor no nos hubiera perdonado, no nos hubiera sanado. Si no nos hubiera sanado, no nos hubiera salvado. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versos 1 al 3. Les recuerdo que este estudio bíblico viene a ustedes como cortesía de Mevas 127. Mevas 127 quiere decir Ministerio de Escuela Bíblica Abierta, Salmo 127. Si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estamos en el aire todos los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos tardamos un poquito más porque tuvimos problemas técnicos, pero gracias al Señor se solucionaron y pudimos subir. Y luego esta grabación, esto se graba y se tira a través de YouTube. Así, en Mevas, en el canal de YouTube es Mevas 127. Y si usted nos está viendo a través de YouTube, no se olvide de darle like. Suscríbase para cada vez que suba el video nuevo, pues te pueda estar al día en los videos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Mateo 8 del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Aquí lo que estamos viendo es una sanidad instantánea, una sanidad milagrosa. El Señor no... hay personas que dicen, si el Señor quiere sanarme, sí, el Señor quiere sanarte. Sí, el Señor quiere sanarte. No busquemos excusa para decir no, porque esta enfermedad yo la tengo, como muchas personas que piensan de esta forma. Esta enfermedad yo la tengo como un aguijón en la carne. Refiriéndose a un texto bíblico de cuando Pablo fue al tercer cielo. Él dice que conozco un hombre que no sé si fue en el espíritu de la carne, que fue al tercer cielo y vio cosas y escuchó cosas que no se pueden decir en la tierra, al cual se le dio un aguijón en la carne para que no se las echara. Estoy parafraseando, no se las echara. ¿Eh? Entonces habría que preguntar a esa persona cuándo fue la última vez que fue al cielo, al tercer cielo, y que escuchó allá, porque a eso es que se está refiriendo. O sea, Dios siempre quiere sanar a uno. Nuestro hermano Ángel dice, si uno no perdona, va a vivir encadenado a la otra persona que no perdonaste, y lo que haces es que te enfermas. Eso es muy correcto. Si no perdonas a una persona, vas a estar encadenado espiritualmente a esa persona. Vas a estar atado. Y no solamente eso, vas a estar abriendo puertas espirituales para que demonios entren y te enfermen y hagan una serie de cosas, porque en el mundo espiritual se abren puertas. Y entonces a eso se refiere. Aleluya. Dios te bendiga, hermano Ángel. También tenemos por aquí el pastor Pedro Rodríguez. Dios te bendiga, Pedro. Qué bueno que nos estás viendo. Bien, así que aquí vemos en Mateo 8, de 1 al 3, vemos que es voluntad de Dios sanar. Es voluntad de Dios que sanemos. Ahora bien, vamos a ver Juan capítulo 9, versos 6 al 7. Juan capítulo 9, versos 6 al 7. Les recuerdo que estamos sacando el estudio bíblico del libro El Discipulado Básico, el ABC del Evangelio, Introducción al Discipulado, por el pastor Jorge Ortiz. Puede encontrar el libro en Amazon. Ahí puede conseguir el libro en Amazon. Juan 9 del 6 al 7. Juan 9 del 6 al 7, sí. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Este es el texto bíblico que estamos hablando ahorita. Y esto nos está mostrando una sanidad progresiva. Si de camino al estanque de Siloé este hermano hubiera dudado, no se hubiera sanado. Así de sencillo.
como pasó con Naamán, cuando vino donde el profeta Eliseo para que le quitara la lepra, y lo mandó al Jordán. Y él dijo, bueno, que no hay otros ríos mejores que ese, porque el río Jordán estaba sucio con El lodo. río del Jordán. Estaba sucio con lodo, el río, y él no quería bañarse porque estaba sucio y se iba a ensuciar, porque él era una persona de alto rango. Naamán. Y Naamán no quería hacerle caso, y vino una de las personas que estaba con él y dijo, mira, hazle caso, él es el profeta. Uno de los guardias. Uno de los guardias que estaban, de los compañeros de él, le decía, hazle caso, él es el profeta. Si él no hubiera ido al Jordán, no se hubiera sanado. Si hubiera ido a cualquier otro río, no se hubiera sanado. ¿Por qué? Porque dentro de la obediencia siempre hay bendición. Cuando nosotros obedecemos al Señor, aunque nos parezca una locura, siempre hay bendición y hay sobre todo triunfo sobre la situación. Fíjese, y siempre me acuerda el texto bíblico cuando Josué invade a, a Jericó. Dice que habían unas murallas. Históricamente hablando, Jericó era una ciudad amurallada, y los soldados usualmente, como parte de su estrategia de guerra, cuando las personas se acercaban a las murallas, ellos le tiraban brea caliente desde arriba, y le tiraban ladrillos, le tiraban un montón de cosas para herir al que estaba abajo, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice que le dé por 7 días, que dé 7 vueltas, o sea, que dé una vuelta por día hasta el sexto día, y el séptimo día diera 7 vueltas alrededor de la muralla. Primero, que cuando usted es militar, mi hermano es militar, yo soy militar, yo fui militar, mi hermano también fue militar, nosotros sabemos que es una estrategia como que uno dice, ajá, ¿qué tipo de estrategia más extraña es esa? Es una estrategia que, si la miramos de la perspectiva humana y militar, no tiene sentido. Darle vuelta a la muralla para que te tiren aceite caliente, para que te tiren con todo lo que tienen, los flecheros te maten de camino, porque ellos sabían que tú ibas a invadir. Y después adorar a Dios, al final, en el último día, como que no hace mucho sentido, pero por eso es importante conocer las estrategias de Dios. Las estrategias de Dios, la fe no concuerda con la lógica humana. Hay que hacerlas por fe. Todo es por fe. No es, como dice mi hermana, ¿verdad? Mi hermana Maribel López, que nos está diciendo, es por fe. Tenemos que tener fe en que el Señor es el que está haciendo las cosas. Gloria sea el nombre de Cristo. Eso se me pasó la página. Ok, muy bien. Entonces, de la misma forma es la sanidad divina. Puede ser que a nosotros nos parezca algo fuera de lógica, pero dice la palabra que los pensamientos de nuestro Señor son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Amén. Y tener fe. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, aquí nos vamos a quedar. La semana que viene vamos a continuar con la parte octava de nuestro estudio bíblico acerca de la fe. Estamos hablando, mi hermano, para aquellos que se han integrado en estos días, ¿verdad? Estamos hablando, este es el primer libro de una serie de libros, y este libro es acerca del discipulado. Este es el ABC del Evangelio. En este libro usted va a encontrar, estamos hablando, que ya habíamos hablado de ello, estamos hablando por qué un discipulado, por qué la necesidad y la importancia del discipulado, qué herramientas tenemos para estudiar la palabra que podemos adquirir a través de diferentes plataformas, y que podemos tener en nuestra casa para ayudarnos a estudiar la palabra. Ahí les enseño cómo preparar un estudio bíblico personal para que usted vaya, ¿verdad?, aprendiendo, vaya preparando su propio estudio bíblico. También hablamos acerca de dónde Dios nos sacó, que es muy importante que usted siempre reconozca de dónde Dios nos sacó, nunca sea altivo. También mencionamos en esta parte del discipulado básico, cosas básicas que usualmente no le enseñan a uno cuando uno llega a la iglesia nueva, como por ejemplo que usted debe todos los días sacar un espacio para Dios y estudiar la palabra, adorar a Dios, tener su propio devocional personal o familiar, que es muy importante. Eso no se lo dice en la iglesia cuando usted llega nuevo, y básicamente la gente lo da por sentado que usted lo conoce, ¿verdad? Y se lo digo por experiencia, porque después de mucho tiempo estar en la iglesia, que me vengo a enterar de que se supone que yo ore todos los días. Hello. O sea, nadie me dijo eso, nadie me enseñó. Usualmente los discipulados en la iglesia hablan acerca del bautismo y de las diezmos y las ofrendas, pero no le habla de las cosas que nosotros
Generalmente necesitamos como bautismo. Y esta última sección que estamos hablando es la sección de mi fe, en qué creo. Y yo estoy poniendo unas 10 o 12 posiciones de fe o argumentos de fe que cada cristiano debe conocer a fondo, o por lo menos tener un conocimiento pleno de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en la carretera personas que no saben lo que creen. Yo me he encontrado con personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces, ¿en qué clase de Dios está creyendo? Porque el único Dios que aparece, que busca al hombre, está en la Biblia. Los otros tú tienes que buscarlos. ¿Eh? Los otros dioses de las otras religiones no son dioses. Y entonces, aquí le estoy explicando, ¿verdad? Básicamente qué cosas nosotros creemos. Ya hablamos acerca de la escritura. Nosotros creemos que la escritura, la Biblia, es la verdadera palabra de Dios. No que contiene palabra de Dios, sino que es palabra de Dios. Porque hay una falsa religión por ahí, una falsa teología que dice que la Biblia contiene palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios completa. Eso es falso. Que la Biblia se contradice, también es falso. Esas son personas que no conocen la Biblia. Entonces, también hablamos acerca del único y verdadero Dios, hablamos de Jesucristo, de su deidad, hablamos de la caída del hombre, hablamos de la salvación del hombre y ahora estamos hablando de la sanidad divina y la semana que viene vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Así que les recomiendo, si no ha conseguido el libro, les recomiendo que lo consiga a través de Amazon, que vea nuestros videos en YouTube, en la plataforma Mevas27 en YouTube, y se va poniendo al día, lo puede ver cuantas veces quiera a través de YouTube. Así que la semana que viene vamos a continuar con la resurrección de los muertos. Déjame marcarlo por aquí para que no se me olvide, no sé, que ese es el punto, que va a ser la página en el libro. Si usted tiene el libro, en la página 105, en la página 105 en el libro. Así que antes de irnos vamos a orar. Hay unas peticiones de oración por el hermano José Luis Mujica, que mañana le van a hacer un bloqueo, y por el hermano Edil Valentín, que está buscando apartamentos, está buscando una serie, ¿verdad?, de beneficios que él necesita. Vamos a orar por estas dos peticiones. Saludamos a nuestro hermano ministro de la música, Gira Labrán, alias Gilito. Dios te bendiga, Gilito. Saludos a tu mamá y a tu papá. Así que vamos a orar por estas peticiones. Pastora, ¿usted puede orar por estas peticiones? Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, creyendo y sabiendo, Señor, que tú nos escuchas, Señor, porque eres nuestro Padre Celestial, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, Señor. Amén. Por eso estamos confiados, Señor, que tú eres un Dios vivo y real, que tú eres fiel y verdadero, Señor. Mira estas personas que tienen estas necesidades, Señor. Ellos claman a ti, Señor, porque saben y reconocen, Señor, que tú eres un Dios que escucha y que contesta, Señor, que estás vivo, que eres real, Señor. En tus manos ponemos todas estas peticiones, Señor, para que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Para que su fe crezca en ti, Señor amado. Para que estén confiados en ti, Señor. Porque sabemos y te damos gracias desde ya, Señor, de que estas peticiones, Señor, ya han sido contestadas, Señor amado. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También oramos por nuestra hermana Maribel López, que mañana le van a hacer un estudio, el viernes le van a hacer un estudio. Señor y Padre, mira este estudio que le van a hacer a nuestra hermana Maribel, bendícela, Señor, pon tu mano sanada sobre ella, Señor. La declaramos sana totalmente a ella y a su esposo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a ambos, Señor, sé con ellos, Señor, en todo momento, y que tu ángel acampe alrededor de ellos, Señor. Amén. Para, aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que la semana que viene vamos a continuar. Cualquier petición que usted tenga también puede hacerla y puede escribirnos a mevas127@gmail.com. Allí nos puede escribir cualquier pregunta que tenga, nos puede hacer cualquier petición. Con mucho gusto nosotros vamos a contestar la pregunta. Amén. Así que, y gracias al hermano Ángel, también estudió el libro, que bueno, eso significa que ya tiene el libro. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero vamos a orar para ser despedidos, ¿verdad? Y la semana que viene vamos a continuar. Recuerde que los lunes a las 8 de la noche, a través de Facebook, y luego vamos a subir el video en YouTube.
todos los lunes a las 8 de la noche, Dios mediante. Amén. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia, Señor mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú, Padre amado, la mereces toda, Señor. Tú eres merecedor de alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día que ha pasado, por este estudio bíblico, por tu palabra, Señor, que nos refresca, Padre amado, que nos llena de tu presencia, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, sí, Señor. Por nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias también, Padre amado, por cada uno de los hermanos que se han conectado a esta transmisión y que se han desconectado a través de YouTube, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Padre amado, llénalos con tu presencia, Padre amado. Si estuvieras enfermo, Señor, pon tu mano poderosa sobre ellos y sánalos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre amado, dale sabiduría de lo alto a cada uno de ellos, Padre amado, y sé con ellos que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda, como dice tu palabra, Señor. Padre, gracias. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les habló el pastor Jorge Ortiz, Wanda Meléndez, la pastora Wanda Meléndez, ministros licenciados de la Asamblea de Dios, Distrito de Puerto Rico. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Este estudio bíblico llega a ustedes como cortesía de MEVAS 127. MEVAS 127 quiere decir Ministerio de Escuela Bíblica Abierta, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tiene alguna pregunta, puede escribirnos a mevas127@gmail.com. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.